Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Espero que todos estén muy bien. Vamos a leer nuestra lectura correspondiente a hoy, 4 de febrero. Y bueno, estamos leyendo el libro de Levítico y ha sido de mucha bendición para todos, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestra lectura. Seguimos con las ofrendas. Otras ofrendas para el perdón de pecados, capítulo 5. Si alguien es llamado a declarar como testigo en un juicio y se niega a decir lo que vio o escuchó, comete un pecado y merece ser castigado. Si alguien toca el cadáver de algún animal o reptil impuro, comete un pecado y será considerado también impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Si alguien toca algo sucio que haya salido del cuerpo humano, será considerado impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Cuando se dé cuenta de su error, será considerado culpable. Si alguien hace un juramento sin pensarlo bien y se da cuenta de su error, será considerado culpable. Si alguien comete algunos de estos pecados, deberá reconocerlo y presentarme como ofrenda por su pecado una cabra y una corderita. El sacerdote presentará la ofrenda en favor de esas personas y yo la perdonaré. Si alguien cometió el pecado no tiene... si quien cometió el pecado no tiene dinero como para comprar una corderita, me ofrecerá entonces 2 palomas o 2 tortolitas. Llevará las 2 aves al sacerdote y el sacerdote me ofrecerá una de ellas como ofrenda por el perdón del pecado y la otra la quemará en mi honor. A la primera le retorcerá el cuello, pero no le arrancará la cabeza. Luego rociará un poco de sangre en un costado del altar y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Se trata de una ofrenda por el perdón de pecados. A la otra ave el sacerdote la quemará en mi honor, según mis instrucciones para que yo perdone al que pecó. Si quien cometió el pecado tampoco tiene dinero como para comprar las 2 palomas o las 2 tortolitas, podrá presentarme como ofrenda por su perdón 2 kilos de harina de la mejor calidad. Se la llevará al sacerdote y él tomará un puñado de harina y lo quemará sobre el altar. Así ustedes se acordarán de que yo soy quien les da todas las cosas. Esta es una ofrenda por el perdón de pecados, así que no le pongan ni aceite ni incienso. Así es como el sacerdote presentará las ofrendas para que yo perdone cualquiera que haya cometido alguno de estos pecados. Lo que sobre de estas ofrendas será para el sacerdote, como en el caso de las ofrendas de cereales. Dios también le dijo a Moisés: si alguien sin darse cuenta me ofende por no darme lo que me corresponde, deberá presentarme como ofrenda un carnero sin ningún defecto. El sacerdote me ofrecerá el carnero y yo perdonaré al que me ofendió. Pero si lo prefiere, puede presentarme una cantidad de dinero equivalente al precio del animal, más un 20% del precio, el cual será para el sacerdote. El precio se calculará según la moneda oficial. Si alguien sin darse cuenta me desobedece y comete un pecado, tendrá que presentarme una ofrenda. Deberá llevarle al sacerdote un carnero de su rebaño o el dinero equivalente al precio. Así el sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré. Se trata de una ofrenda para obtener mi perdón por ese pecado. Capítulo 6. Pecados contra el prójimo. Dios también le dijo a Moisés lo que se debe hacer cuando la gente comete los siguientes pecados. Si alguno de ustedes engaña a otro israelita en algún negocio o se niega a devolverle algo que había dejado a su cuidado o que le había entregado en depósito, me engaña a mí. Y si le roba algo o le quita por la fuerza lo que le pertenece, me roba a mí. Y si encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, también peca contra mí. Aunque jure no haber cometido ninguno de estos pecados, será considerado culpable. En todos estos casos, la persona deberá devolver todo lo que haya robado. El día que presente sus ofrendas para pedirme perdón, deberá devolverlo todo y añadir un 20% más. Además, llevará al sacerdote un carnero sin ningún defecto o el dinero equivalente a su precio. El sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré.
Ofrendas diarias. Dios también le ordenó a Moisés que diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes. Las ofrendas que se presenten para ser quemadas en mi honor deben quedarse toda la noche sobre el fuego del altar hasta quemarse completamente. El sacerdote se pondrá su túnica y su ropa interior de lino y luego de recoger las cenizas de la ofrenda quemada las depositará a un costado del altar. Después de eso se cambiará de ropa y llevará las cenizas al lugar especial fuera del campamento. Todas las mañanas el sacerdote le echará más leña al fuego y sobre el fuego pondrá el animal que haya de ser quemado en mi honor, junto con la grasa de los animales ofrecidos para pedirme salud y bienestar. El fuego del altar debe estar siempre encendido. Se trata de un fuego que nunca debe apagarse. Cuando los sacerdotes me presenten la ofrenda de cereales, deberán hacer lo siguiente. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de harina junto con el aceite y todo el incienso y lo quemará sobre el altar para que ustedes se acuerden de que yo soy quien les da todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable presentada en mi honor. Los sacerdotes se comerán el resto de la ofrenda, pues es la parte que les he dado para siempre. Al cocinar esto no deberán ponerle levadura y se la comerán en el patio del santuario, que es el lugar apartado para eso. Es una ofrenda muy especial, como lo son las ofrendas para pedir perdón por el pecado. Si algo entra en contacto con esa ofrenda, será considerado tan especial como ella. Otras ofrendas. Dios también le dio estas instrucciones a Moisés. Cuando Aarón y sus descendientes sean consagrados como sacerdotes, me presentarán como ofrenda 2 kilos de harina. 1 kilo me ofrecerán en la mañana y el otro kilo en la tarde. Esa ofrenda de harina se preparará con bastante aceite en una sartén y me la presentarán cortada en pedazos. Luego la quemarán por completo como una ofrenda de aroma agradable. De esa ofrenda nadie debe de comer. Esta ley no cambiará nunca cómo presentar la ofrenda por el perdón de pecados. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los sacerdotes las siguientes instrucciones. El animal que me ofrezcan para pedir perdón por el pecado lo deben matar en mi altar, el mismo lugar donde se matan los animales que se queman en mi honor. El sacerdote que presenta esta ofrenda comerá una parte de ella en el patio del santuario, que es el lugar apartado para eso. Si alguno entra en contacto con esta ofrenda, será considerado tan especial como ella. Si la carne del animal que se ofrece es cocinada en una olla de barro, esta tendrá que romperse al terminar la ceremonia. Si es cocinada en una olla de bronce, la olla deberá ser raspada y lavada con agua. Si la sangre del animal salpica el traje de algún sacerdote, la parte manchada se tendrá que lavar en un lugar especial. Si la sangre es llevada al santuario para pedir mi perdón, no podrá comerse la carne, tendrá que ser quemada. Esta es una ofrenda especial y solo podrán comer de ella los sacerdotes. ¿Cómo presentar la ofrenda para hacer las paces? Capítulo 7. La ofrenda para hacer las paces conmigo es muy especial. Por lo tanto, el animal que me ofrezcan se matará a la entrada del santuario y su sangre será derramada sobre los 4 costados del altar. El sacerdote quemará sobre el altar la cola, los intestinos, los riñones, parte del hígado y la grasa que recubre todo eso, junto con la grasa de los lomos. De esta ofrenda solo podrán comer los sacerdotes. Se trata de una ofrenda que se presenta en mi honor, así que deberán comerla en el lugar especialmente apartado para eso. La parte que corresponde a los sacerdotes en cuanto a las ofrendas para hacer las paces conmigo y pedirme perdón, solo tengo una instrucción. Una parte del animal que se quema es en mi honor y su piel será para el sacerdote que haga la ofrenda sobre el altar. También serán para el sacerdote las ofrendas horneadas, cocinadas y fritas. Cualquier otra ofrenda de cereales, ya sea que se remoje en aceite o se presente seca, se la repartirán por partes iguales los demás sacerdotes. ¿Cómo presentar la ofrenda para pedir salud y bienestar? La ofrenda para pedir salud y bienestar
deben presentarla de la siguiente manera. Si alguien presenta la ofrenda, lo hace para darme las gracias. Deberá presentar harina y también panes, galletas sin levadura. Todo esto debe amasarse con bastante aceite. Junto con esa ofrenda deberá también presentarme unos panes con levadura. Esta ofrenda es para mí, pero el sacerdote que la presenta podrá tomar una parte. La carne del animal ofrecido debe comerse el mismo día en que se presenta como ofrenda. No debe dejarse nada para el día siguiente. Reglas relacionadas con el culto. Si la ofrenda se presenta de manera voluntaria o para cumplir una promesa, la carne del animal ofrecido deberá comerse el mismo día. Si queda algo de carne, podrá comerse al día siguiente. Pero si el tercer día aún queda algo, deberán quemarlo. Si al tercer día alguien come de esa carne, esa persona cometerá pecado. Además, ya no aceptaré esa ofrenda ni la tomaré en cuenta, pues la consideraré despreciable. Toda persona que se considere pura podrá comer carne. Sin embargo, si algo que se considera impuro toca la carne, esta no deberá comerse sino quemarse. Si alguien considerado impuro come carne de la ofrenda para hacer las paces conmigo, deberá ser expulsado del país. Si alguien toca algo considerado impuro y a pesar de todo come carne de una ofrenda para pedir salud, bienestar, deberá ser expulsado del país. Instrucciones acerca de la grasa y la sangre. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Ustedes no deberán comer grasa de toro, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de los animales muertos o despedazados por las fieras podrán usarla para lo que quieran, menos para comerla. El que coma grasa de los animales que se ofrecen para quemarlos en mi honor deberá ser expulsado del país. Tampoco deberán comer la sangre de ningún animal o ave, no importa dónde vivan ustedes. Cualquiera que coma carne con sangre deberá ser expulsado del país. La parte de los sacerdotes. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Si alguien presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, parte de esa ofrenda me la deberá presentar el mismo. Con sus propias manos me traerá la ofrenda que se quema en mi honor, junto con el pecho y la grasa, y frente a mi altar harán la ceremonia del ofrecimiento. Entonces el sacerdote quemará la grasa en el altar de esa ofrenda. El pecho será para los sacerdotes, pero la pierna derecha trasera se le dejará al sacerdote que presente la ofrenda, porque es la parte que le corresponde por sus servicios. Yo he decidido que el pecho y la pierna de estos animales sean para siempre de los sacerdotes, de la ofrenda que presentan los israelitas. Esta será siempre la parte que le corresponde a los sacerdotes. Conclusión de las instrucciones anteriores. Desde el día en que Moisés consagró a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del Dios de Israel, quedó establecido que esta parte de las ofrendas que se presentan en honor de Dios sería siempre para ellos. También quedó establecido cómo debían presentarse las ofrendas que se queman en honor de Dios, lo mismo que las ofrendas de cereales, las ofrendas para hacer las paces con Dios, las ofrendas para consagrar a los sacerdotes y las ofrendas para pedir a Dios salud y bienestar. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí mientras los israelitas estaban en el desierto. Y estas son las instrucciones, ¿verdad? Estamos terminando esta parte de las instrucciones acerca de los sacrificios, ¿no? Recordemos que hay dos tipos de sacrificios en grosso modo, los que son para darle gracias a Dios y los que son para perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, y me encanta también esta parte de cómo estas ofrendas pues tanto sirven para el pueblo como también es como una especie de paga, ¿verdad? Para estos sacerdotes, ¿no? Sería muy bueno que un día por acá nos invitaran un cabrito, ¿verdad? Lo sacrificáramos para perdón de pecados o para dar gracias y nos comiéramos el cabrito, ¿verdad? Estaría bien padre, pero bueno, ese es un chiste nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí en estos videos. Sigamos con esta hermosa disciplina para poder terminar este año leyendo la Biblia por completo y poder presentarle esta pues ofrenda también, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, muchas gracias a todos. Dios los bendiga.